Hola, buenas noches, bienvenidos a EDA Presenta, el ciclo organizado por EDA, la Asociación de Editores Argentinos. Hoy vamos a estar pasando unidad 15 y al final de la peli, como siempre, tenemos una charla con Martín de Salvo, el director de la peli, y Mariana Quiroga, la editora de la peli. Espero que la disfruten y nos vemos en un ratito. Bueno, acá está Martín y Mariana, director de la peli, Mariana, editora. Bueno, chicos, bienvenidos al ciclo. Gracias por prestarnos la película, por venir a charlar con nosotros un rato. Tengo que comportarme bien. Bueno, arrancamos contándonos, Martín, cómo es que llegas a esta historia. Pero te lo acabo de contar acá hace 2 minutos. Ahora hay que reproducir. Bueno, un poco de casualidad, como casi todo lo lindo que sucede en este mundo. No sé, estábamos preparando con Mora justamente una película que se llamaba El padre de mis hijos, que la filmé antes de esta, y una militante conocida de Mora le mandó así, no conocida, no demasiado amiga, le mandó por WhatsApp: ustedes tendrían que filmar la fuga de Cámpora, Kelly, Cook. Yo me quedé como, porque no me acordaba la fuga de Kelly, de Chile y no sé qué, de esta, la verdad, Cámpora, fugado, ¿de dónde? Si de Ushuaia lo traslada, no lo tenía realmente muy en el radar de qué había pasado, y empecé a investigar un poquito, no hay mucho material, y nada, me encontré un poco con esto que me acuerdo que un par de titulares de diarios, no muchos, la calificaban de una fuga cinematográfica. Hay que hacer la película. Y quizás algo tiene. Empezamos a investigar un poco, me pareció que había algo interesante para contar, más allá de el contexto, digamos, adverso en el cual terminó filmándose la película y mostrándose, ¿no? Que fue durante la gestión macrista, porque la realidad es que este proyecto nace en la gestión anterior. No tenía como pensada una película, qué sé yo, de la resistencia peronista, si bien lo es, no tenía conciencia histórica por ahí del tipo de película que se estaba haciendo en ese entonces. Así que, nada, así, un poco de casualidad. Ahí le conté el proyecto a los productores, la idea del proyecto, y ellos les gustó, les interesó y me apoyaron directamente en el desarrollo, en la escritura de guión, desde ese entonces, digamos, que fue también toda una novedad para mí que productores se interesen en un proyecto de un estado tan embrionario, ¿no? Y en ese proceso, digamos, ¿cuándo se conocen ustedes y cómo entras vos, Mariana, a este proyecto, a trabajar como montajista? Bueno, mi carrera como montajista en Argentina, mi primera película de ficción la hice con Magma Cine y hice 2 películas con ellos antes de hacer la película de Martín. Ya me conocían y confiaban en mí y le propusieron a Martín, bueno, ¿por qué no hablas con Mariana, te reunís con ella a ver qué onda? Y bueno, nos reunimos y estuvo todo bien y ahí como que estuve yo en el proyecto en ese momento. Entró un poco. Ahora, estábamos tratando de acordarnos, porque la peli tuvo como un proceso bastante largo de escritura, un primer inicio de rodaje, que ya no me acuerdo ni en qué año, que filmamos creo que una jornada. ¿Qué quedó eso? Sí, quedó. Sí. Y después adivine cuál fue, a ver si alguien adivina. Jugamos. Y después de eso, por problemas presupuestarios y quilombo y no sé qué, tuvimos que parar, y paramos prácticamente un año, porque teníamos que filmar en invierno, ¿no? Digamos, el clima patagónico no se lo podía emular demasiado bien en Luján, que es donde terminamos filmando todos los exteriores del sur. Nada, en su momento íbamos a ir al sur, había posibilidad de inversión de la provincia, bueno, cambio de gobierno, todo un quilombo bárbaro, y tuvimos un año
frenado, reescribiendo. Entonces yo creo que ahí, yo pensé que había entrado Mariana antes de filmar eso, pero no, ella me dice que no, que fue después, cuando estábamos más cerca de... No iniciado, no, estábamos más cerca de empezar. Yo siempre quiero que los montajistas se involucren antes de empezar a filmar, porque me parece que hay una visión ahí que está buena tener, o una devolución que está buena tener en el montajista, porque uno empieza, qué sé yo, no sé, me acuerdo que había varios, ya empezaba con mi obsesión por los planos secuencia, que luego me fue bien rota por Mariana, que me dijo, no, plano secuencia no, que después no tenemos opciones de montaje, cubrite y todo. De hecho hay un plano que nosotros fuimos montando prácticamente en paralelo, mientras íbamos filmando, ella iba montando un armado de ella, como para ir viendo, y teníamos como comunicación de ver cómo estaba yendo la cosa. Y me acuerdo que hubo una escena puntualmente que yo la había filmado y había dicho, no, esta es en un plano, vamos con el carro despacito ahí para adentro y nos bancamos toda la escena ahí, que está bueno. Y ella dijo, no. Que la escena cuando define la fuga. No, es la escena cuando la primera vez que Esmeralda va a ver a Jorge Antonio, y es la primera vez que ella llega y estaba todo filmado en plano secuencia y los actores estaban de perfil. Y toda la escena, que duraba como 2 minutos, esa conversación, estaba filmada en ese plano secuencia sin ir a los primeros planos. Y como yo tuve la oportunidad de empezar a editar cuando ellos estaban filmando, cosa que estaba buenísima, cuando uno puede empezar a editar mientras está filmando el director, porque puedes empezar a ir armando cosas y ir avisando, mirá, me parece que falta esto. Justo me puse a editar esa escena y le dije a Martín, esto así filmado no se sostiene, porque yo necesito... Sí, duro. Sí. Así. Sí. No se sostiene. Fíjate. Fíjate. No se sostiene. Porque... no sé si se acuerdan, es como la escena que ella llega, lo va a ver por primera vez en la cárcel y empiezan a hablar, él le dice cómo están los chicos y ella le dice la casa, nos remataron la casa, y empiezan a pasar un montón de cosas y yo no veía los primeros planos de los personajes, no veía lo que le estaba pasando, entonces era como, yo creo que esto así no se puede contar. Y yo no tenía tanta confianza con Martín, pero dije, yo tengo que avisar esto porque después... Y al principio fue como, ¿te parece? Porque ya pasamos por esa locación, nos fuimos a otra locación, ya no estamos en esa locación, no creo que lo podamos hacer, te están odiando todos los técnicos que hay que hacer esto de vuelta. Culpa del editor. Yo nunca dije eso, Los editores. Y filmaron la escena de vuelta con los primeros planos de los actores y creo que sumó un montón. Solo los primeros planos en otra locación que adaptamos, digamos, claro, el pedacito del cuadro que se veía del primer plano. Y estuvo muy bien, para mí fue uno de los grandes aciertos. Hubo un montón más, por supuesto, pero eso fue como algo que está bueno, que yo destaco de ese trabajo previo o a la par, digamos, ¿no? que fuimos haciendo. Y Marian, siendo una película histórica, ¿a vos te demandó como si empaparte un poco de esa historia, como para poder entender un poco los matices de lo que está ocurriendo, esos personajes que representan, que involucran? O sea, como para ir encontrando el tono, digamos, a la película. Yo tengo cierta familiaridad con el peronismo y con lo que ha sido la historia del peronismo y el antiperonismo, digamos, lo que ha significado para la historia de Argentina, porque si bien soy hija de exiliados, siempre estuvo en mi familia la historia del peronismo. Tengo mis padres que militaron en el peronismo en su juventud temprana, tíos que fueron montoneros, estuvieron secuestrados en la ESMA. O sea, la historia de mi familia está atravesada por el peronismo. Sin embargo, esta historia en particular yo no tenía conocimiento de ella y tampoco conocía a profundidad los personajes que protagonizaban esta historia, y sí, me puse a leer un poco de quién era cada uno para entender qué representaban en el peronismo, porque de algún modo estos 4 personajes
representan las vertientes más fuertes del peronismo y de algún modo por qué el peronismo ha sido un movimiento quizás conflictivo, difícil de entender y como extraño en sus vertientes, porque está Guillermo Patricio Kelly, que representa la extrema derecha, John William Coop, que representa la extrema izquierda, alguien como Cámpora, que está en el centro, y Jorge Antonio, que es como la pata de la burguesía nacional. Y cómo esta gente se tiene que poner de acuerdo para poder salir, y que es un poco una metáfora de lo que ha necesitado el peronismo para sobrevivir en Argentina. Esos detalles, digamos, no los tenía tan claros y sí, me puse a leer un poco de cada uno para saber quién era cada uno y estuvo bueno porque esas cosas siempre enriquecen a la hora de editar una película. En esa construcción de personajes, digamos, Martín, ¿cómo fueron abordando esa cuestión histórica de cada personaje? Bueno, fue bastante complejo porque, digamos, vos tenés toda una dimensión histórica y además de un imaginario popular, digamos, de esas figuras que luego, ¿no?, de esta fuga se convirtieron en quienes en general nos recordamos, digamos, ¿no? Porque Cámpora en el 57 no era el tío, no era Cámpora. Ninguno de ellos. Digamos, igual le dicen tío en la película. Sí, son la licencia. Digamos, hay muchas licencias de ese tipo. Algunos más duros, digamos, de la cosa histórica me han criticado y en general es muy bien aceptada. Yo me quedo, bueno, un poco con los elogios, qué sé yo, del hijo de Jorge Antonio, de la hija, de la emoción que tuvieron al ver la película, en fin, me quedo con esa parte. Pero vuelvo como a la pregunta y el trabajo con los actores en particular. Nosotros abordamos de una manera distinta con cada uno en particular. Yo hice como un esquema de ensayos de cada uno de ellos los cuatro, digamos, protagonistas, más ensayos con Esmeralda por separado. También trabajé la pareja de Esmeralda y Jorge Antonio por separado y también trabajé los tres guardias en una especie de unidad y después también trabajé a ellos cuatro en una especie de unidad, ¿no? O sea, hacía trabajo individual y después trabajo. O sea, la verdad que ese año de parate lo bueno que tuvo es que me permitió ensayar bastante. El laburo actoral de cada uno y de cómo encaraba ese personaje, si bien yo tracé una línea, digamos, de que yo lo que no quería era ni una visión demasiado historicista o villiquen de la cuestión, digamos, lo que me importaba era más un poco lo que decía Mariana, estas representaciones de las vertientes ideológicas, pero sobre todo la energía de ese ser humano cada uno, digamos, ¿no? Y entonces como yo traté de trabajar como en las energías de esos personajes, sobre todo en las energías de esos personajes. Me parecía que teniendo eso como vector después se iba a armar el combo ese, digamos, tan particular que son ellos cuatro con estas grandes diferencias pero tratando de amalgamarse para lograr un objetivo en común. Y después cada uno de ellos como actor tiene distintas maneras de trabajar. Por ejemplo, Lautaro es ultra obsesivo y se vio todo lo que encontró de Jorge Antonio y trabajó de una manera más mimética. En cambio Rafa, que es otro obsesivo pero distinto, se leyó todo Cook y trabajó más de una menos mimética, sino más intelectual, digamos, como intelectual. Diego Gentile, de una manera absolutamente desprejuiciada y más como de la energía del personaje, se agarró de esta cosa así del tipo impulsivo y de armas tomar y punto, no le importó quién era, cómo era, ni nada de Kelly, digamos. No se informó, lo interpretó desde ese lugar. ¿Y quién me queda ahí? Bueno, me queda el Cámpora, digamos que Carlos es un actor como muy, muy interesante, muy inteligente, muy complejo, y me parece que le dio nada, esta especie de calidez humana que me parece que tenía Cámpora y esta sensibilidad de tipo de pueblo, ¿no? De poder
escuchar a todos. Es el que más empatía genera. Claro. Y yo quería como eso, como generar una cosa así como de cierta dulzura, ¿no? De cierta ternura, además de que Campo en ese cautiverio la pasó muy mal, estaba muy enfermo y eso. Y uno de los puntos así como también importantes que a mí me pareció para darle a la película era nada, esto de no ponerse muy historicista, no ponerse muy obsesivo ni con el physique du rôle, ni con la manera o los modos del habla de ese entonces, digamos, si bien yo sabía que no podía hacer una cosa de hoy, digamos, de que dale chabón y hablar como hoy, tampoco quería que se hable como en el 57 porque realmente eso iba a generar como una especie de alejamiento y de extrañeza, que es lo que suele pasar, o por lo menos a mi criterio suele pasar cuando uno ve películas así un poco digamos, históricas que están tratando de recrear ese clima de época, pero que se ponen muy detallistas. Digo, la verdad que la forma del habla en el 57, cuando ves documentales, todo es como muy particular. Y entonces, nada, en ese equilibrio trabajé mucho y creo que, bueno, logramos algo que hace que hoy puedas verla, entenderla, sentirla como histórica, pero a la vez que no te rechace o no la sientas un documental medio villiquen, ¿viste? Y en eso vos, Marian, ¿qué recibís el laburo de edición cuando te enfrentas a todos esos monstruos actorales? Y la verdad que para mí fue un lujo porque los actores estaban muy bien siempre, muy bien. Y era como elegir cuál es la mejor toma, porque estaban siempre bien y cuál era la que estaba mucho mejor. Y está muy... es muy bueno eso, trabajar con material que está interpretado por actores que están muy compenetrados en lo que están haciendo. Facilita muchísimo tu trabajo, eso sin duda. Digamos que lo que más esfuerzo llevó en el montaje fue más que nada, digamos, como la estructura y la narrativa en otros aspectos, pero no en la parte actoral y en la verosimilitud y la verdad de los personajes, sino en otras cosas que tuvieron que ver con quizás algunas limitaciones de producción u otras. Sobre todo eso, digamos, limitaciones de producción de escenas que no quedaron en el guión que tenía Martín originalmente y después había que resolver en montaje, pero si bien eran las más difíciles, también eran como las más desafiantes a nivel de mi oficio. ¿Cómo cuáles? Una de ellas la que más nos costó fue la de la fuga de Kelly, porque no teníamos nada fuera de la cárcel y como que nos costó mucho construir esa parte para que se sintiera orgánica con toda la película, porque al no tener el material había que construir todo fuera de campo. Como una persona que se escapa, pero nunca la ves escaparse, nunca ves dónde está ausente, pero todo gira alrededor a esa fuga. Entonces, ¿cómo fuimos construyendo? Y lo interesante es cómo en ese proceso de esa construcción narrativa te ayudan mucho después a completar el cuento, los efectos especiales, por ejemplo, porque en esa secuencia, cuando se escapa Kelly, hay una toma donde están los autos que salen y lo van a buscar y se escuchan las sirenas. Toda esa construcción de los autos saliendo y la cárcel atrás no existe, fue construida en VFX, en los efectos especiales. Entonces hay un punto en que hoy en día te puedes apoyar en los efectos especiales para poder contar lo que no pudiste filmar por problemas de presupuesto. Y eso es una herramienta que está muy buena y está muy bueno como contar con eso y saber que puedes hacer eso, porque cuando ves, si ustedes vieran la película antes de los efectos especiales y después, no lo pueden creer lo que se pudo construir con los efectos especiales. De hecho, la ves y piensas que no tiene ninguno, ¿no? Les pregunto. Pero ahí tiene un montón de efectos especiales de construcción de la cárcel, del entorno, porque la película fue filmada en Caseros, en la avenida Caseros, en Parque Patricios, que es la cárcel del Marginal. Y acá tiene que simular que estás en el sur, donde no hay nada, y no teníamos la entrada de la cárcel, no teníamos nada. Y todo eso fue construido con los efectos especiales. Igual no vamos a elogiar tanto a la gente de VFX.
Vamos a hablar Pero más de las virtudes editoriales. No, pero pará, Pero una quiero cosa, decir, una es como cosa una- con respecto a eso, para no elogiar tanto a los BFX y Pero sí hay socios elogiar de a la EDA ahí que montaje. trabajaron. No, porque La Asociación de Editores, no sé claro, qué era. claro. No, pero porque está bueno lo que cuenta Mariana, porque en general uno el VFX, como sabe que es una herramienta compleja y cara y con mucha preparación, lo trabaja con mucha anticipación. De hecho, había algunas cosas de VFX ya planteadas con anticipación porque sabíamos que no podíamos ir al sur, que no íbamos a tener la cárcel. Algunas cosas estaban. Pero realmente después hubo otras que en montaje aparecieron. Es decir, que Mariana dijo, mirá, podríamos contar esto, pero necesitamos este plano. A ver, ¿qué podríamos tener con esto que pueda contar esta necesidad dramática de la escena? Y a partir de ahí se planteó una utilización de un plano que no era para eso, para VFX. Digo, es como, no sé si se entiende la diferencia, digamos, que hay como como un descubrimiento en el montaje de una necesidad dramática que se termina resolviendo en VFX, pero a partir del montaje, no al revés como suele ser, que uno trabaja conscientemente pensando, bueno, los VFX voy a tener que hacer esto, entonces haces storyboard, toda la movida para lograr ese VFX. Acá fue un trabajo como al revés, de descubrimiento, y eso la verdad que es absolutamente rescatable, porque si no había escenas que, esta la de Kelly, por ejemplo, digamos, no se podía contar, nada, y quedaba, que no funcionaba, quedaba mal, y era como, bueno, ¿qué hacemos? Levantamos toda la secuencia de Kelly y nos quedamos con una película de, ¿viste? 60 minutos, era como, era un tema complejo, realmente. Ahí se trabajó mucho en montaje para descular y encontrar la manera de contar la película. Y estructuralmente, en relación a lo que tenían planteado en guión y con respecto a lo que después terminó siendo el corte de la película. Sí, lo que cuenta Martín, que el guión que él tenía antes de ese año antes de que yo entrara, era un guión que tenía muchas más escenas y, por ejemplo, tenía muchas más escenas de Esmeralda, que tenía un peso más fuerte en la película. Cuando al año siguiente tiene que filmar y el presupuesto se reduce prácticamente a la mitad, le piden sacar un montón de escenas y hay varias de Esmeralda que piden sacar. Y entonces en un momento Esmeralda, que es un personaje para mí fundamental para que la historia se desarrolle, las escenas de Esmeralda quedaban solamente en el segundo acto. Entonces yo le propuse a Martín pasar algunas de las escenas de Esmeralda al primer acto. Por ejemplo, cuando los personajes se presentan en la cárcel, que dice yo soy Jorge Antonio, que los llama el guarda, le dice John William Cook, no sé qué, inmediatamente después de que se presenta Jorge Antonio viene la escena de Esmeralda donde la viene a visitar el que le hace la ejecución de la casa. Esa escena estaba en el segundo acto. Y yo le dije a Martín, ¿por qué no la traemos hacia adelante? Porque tenemos que presentar, ya que son los 4 personajes y Esmeralda, tenemos que presentarla antes. Entonces así fuimos de algún modo equilibrando la presencia de Esmeralda en la película para que no quedara todo en el segundo acto. Además hay como una construcción coral en la película también. Claro, era la idea, como darle un peso que tenía realmente en la historia y que si bien hubo limitaciones de producción, cómo podés en el montaje de algún modo subsanar esas limitaciones y ir jugando con las escenas para cambiar un poco la estructura. También pasó con la escena cuando ella va a visitar al abogado, que después de saber que le ejecutan la casa, ella va a visitar al abogado, y la escena donde ella visita a Jorge Antonio quedaba mucho después también. Entonces le propongo a Martín, no, ella va a ver al abogado e inmediatamente va a verlo a Jorge Antonio, como plantear elipsis en la historia que de algún modo sirvan, ¿cómo? Para que no se diluya. Para profundizar y avanzar y de algún modo también darle la importancia que tenía Esmeralda en la historia y que no quedara como desdibujada con el protagonismo de los varones. Sí, ahí estoy muy tentado de decir que Diga.
Bueno, es una infidencia, no me importa, se queda grabado que lo sepa. Queda para No, la que posteridad. después la productora de la película se pone el pañuelo verde y sale a decir que ella revolucionó la historia del peronismo poniendo Esmeralda de conducción y qué sé yo, y en realidad es casi un invento de Mariana, digamos, porque lo teníamos ese personaje, pero es verdad lo que ella dice, había quedado como muy relegado y de hecho yo me parecía como un enfoque más que interesante, digamos, tener a esas mujeres que estuvieron ahí, pero en la historia oficial, incluso en la historia oficial del peronismo, están bastante invisibilizadas. De hecho, nos costó que prácticamente no encontramos fotos, de hecho no es otra infidencia más, pero bueno, no importa. No es Esmeralda la de la foto. No es Esmeralda. Chan. O sea, cuando la vio Jorge Antonio, el hijo de Esmeralda y Jorge Antonio, me dijo, me encantó la película, está buenísima. Che, pero no es mi mamá, me dice. Pero ustedes no sabían. O sea, No, nosotros sabíamos, Pero no hay fotos de yo Esmeralda. no lo habíamos podido contactar a Jorge Antonio hijo. No sabés, no yo- sé. yo no quién es. Alguna amiga cercana. Una señora que Alguien muy estaba. No, alguien muy pará, parecido. tampoco, un poquito de criterio, porque no es que sacamos así cualquiera. No, fuimos a investigar al Archivo Nacional y qué sé yo, pasamos un buen rato ahí, y lo único que había era una foto de Perón con Evita y con Jorge Antonio y esta mujer que lo estaba acompañando. Y nosotros dijimos, bueno, qué sé yo, no decía el nombre, decía el de los tres y no de esto. Y dijimos, bueno, debe ser Esmeralda, es lo único que se nos ocurría que podía Porque llegar a ser, es más o menos increíble. se parecía. No hay fotos de esta No hay mujer fotos. públicas, o sea, hay millones de fotos de todos estos hombres, pero de ella nada. Claro. Y fue fundamental para la fuga de estos hombres. Entonces también es una forma, o sea, también es como la invisibilización de las mujeres en estos procesos y bueno, como nosotros queremos, o por lo menos sí, que quisimos rescatar lo que ella hizo y lo que significó para que ellos pudieran escapar. Y un poco más sobre la especificidad del laburo de montaje, hay algo particular en la peli también que deviene de la propuesta de la dirección, digamos, que me parece influye directamente también en el montaje, que es esta propuesta extrema en los encuadres, o sea, como una propuesta compositiva que se aleja de la ortodoxia clasicista, y eso de alguna manera repercute esos encuadres desbalanceados, donde los personajes están como muy en extremo, mucho aire arriba. O sea, ¿cómo te influye en el trabajo del montaje, en el ritmo? Bueno, está justo esa escena de cuando Germán de Silva, ¿cómo se llamaba el personaje? Perdón. El director de la cárcel, cuando habla con Jorge Antonio, que le dice, si usted quiere, nosotros lo ayudamos a zafar, si usted firma este documento diciendo que está en contra de Perón, y él le dice que no. No sé si se acuerdan que está como súper extremo de un lado a otro los encuadres. Esa fue una de las consultas que le hice a Martín. Le dije, ¿no te parece como muy extremo? Me dijo, no, esto va así. Digo, bueno, está bien. Y es muy difícil, fue diferente o difícil editar un diálogo con esos extremos, porque no puedes editarlo como un plano contra plano, donde la mirada cae justo en el punto... Puntos áuricos. Los puntos áuricos, que son esos puntos donde tu mirada va directamente, que es un estudio de la perspectiva, no sé, del ojo, sino que estaban tan extremos. La construcción cultural también. Nuestra construcción cultural, o sea, todo lo que ha sido desde el Renacentismo hasta ahora, hay un punto de fuga donde está estudiado que tu ojo va ahí y acá está totalmente corrido. Entonces la forma de editar esos diálogos no era igual que en plano contra plano convencional. Había que dejar más como espacios, pausas, cosas en off, o sea, había que editarlo absolutamente diferente. Como más tiempo de lectura. Más tiempo de lectura, y de algún modo también tiene que ver con lo que Martín quería contar, que es esta cosa de estar preso y estar fuera de tu elemento, estar incómodo, estar sintiéndote oprimido, como estás fuera de eje. En realidad estás fuera de eje porque estás preso, y estás no solamente preso, sino ilegalmente preso. Estás preso por algo que no hiciste,
y que es absolutamente ilegal, y por eso esos encuadres donde todo el espacio hacia arriba te está como oprimiendo, estar en el extremo, es toda una propuesta estética que se traduce en lo narrativo también. Vamos a hacerle publicidad a otra asociación, amigos, que es la Asociación de Directores de Fotografía, que ese trabajo con Nicolás Trovato, que fue el director de fotografía de la película, con el que venía trabajando un montón hasta que me enamoré de mi nueva DF, que está ahí, Carlita querida, gracias por venir. Bueno, nada, digo, fue esto, pensar un poco en romper y en extremar encuadres de una manera dramática. Fue una idea, digamos, que fuimos cocinando ahí entre los dos, que era bastante arriesgada, por cierto. Sí, sí. Yo destaco esa osadía porque de hecho juro que pensé cuando vi la escena no se habrá cubierto de ninguna manera. Si esto no llegara a pegar. Sí. No nos cubrimos nada, no mucho. Y bueno, nada, a mí me parece que bueno, gracias por destacarlo, porque la verdad que son cosas que creo que hacen al cine y que me parece que es donde nosotros tenemos que jugárnosla y romper. El cine cada día más, para mí, es un gesto romántico que se hace prácticamente a fuerza de la gente que lo hace, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo compromiso y no sé, me parece que está bueno digamos, como no quedarse ni en la forma, ni de tratar de utilizar expresivamente todo lo que tengamos a mano, y entre esas cosas, digamos, esa conjunción de imagen, sonido, montaje, digo, hay que explotarla al máximo. Y me parecía que acá teníamos un gran desafío, que era contar esta historia que de alguna manera sucede en su gran mayoría adentro de una celda, digamos, y cómo potenciar y cómo hacer que el espectador también sienta un poco esa incomodidad y digamos, nada, creo que esa propuesta estética de encuadres arriesgados, trabajados también, muy, para mi gusto, de una manera muy linda y muy magistral de parte de Mariana, porque la verdad que tengo que reconocer que llevó adelante un proceso de montaje súper interesante, muy intenso, de mucha prueba, de mucha búsqueda, me tuvo mucha paciencia también. No sé, yo creo que se da esto, termina siendo una película que, bueno, tiene su particularidad, tiene su pieza única, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a mí eso me enorgullece mucho. Sí, yo una cosa sobre lo primero que dijiste, digo que era uno de los grandes desafíos para mí, de alguna manera, era contar una historia donde uno pone como todo el suspense en si lograrán o no lograrán el objetivo, en una película histórica donde uno ya sabe cómo termina la película, ¿no? Entonces, nada, era uno de los grandes desafíos, digamos, cómo hacer para contar una historia que te mantenga, que el espectador lo tenga tenso, a ver si lo logran o no lo logran, cuando vos en realidad ya sabés que lo logran. Y cómo, en relación a eso que mencionabas de lo histórico y bueno, lo difícil que es eso, o sea, ¿ustedes cómo definirían esta película siendo una película que transita distintos géneros, pasa por el cine político, cine carcelario, el thriller, digamos? O sea, ¿cómo la pensaban y cómo es que se fue dando, cuál fue el origen y cómo fue decantando eso? Sí, un poco lo que vos dijiste, ¿no? Un thriller político carcelario. Otro de los aspectos que me parecía interesante de armar este conjunto de géneros era intentar de alguna manera contrabandear un ideal político sin ser ni panfletario y pudiendo de alguna manera interesar a un público por ahí más amplio que solamente el nicho del militante, ¿no? En ese sentido, el thriller o el cine carcelario por ahí tiene como una posibilidad más de público más amplio que el cine político. Y entonces me parecía que había que de alguna manera tratar de eso, como contrabandear esta historia que, como bien también vos decías, está muy invisibilizada en
historia nacional, y digamos, como contarla como si pudiesen ser 4 tipos cualquiera que se escapan de una cárcel. Nosotros trabajamos bastante, digamos, con una referencia así un poco que es Alcatraz, que es como un ícono del cine carcelario, y tratar de, en ese sentido también con Mariana laburamos bastante, tratar de tener como una estructura más de thriller que de cine político, por decirlo de manera puro y duro, ¿no? Vos contabas, Mariana, algo sobre esa búsqueda también desde la edición, digamos. Y sí, de alguna manera soy amante del thriller. Es uno de mis géneros favoritos y me parecía que esta película podía explotar mucho eso, y le fui planteando a Martín, incluso desde la musicalización de la película, como no tener ningún tipo de prurito a la hora de musicalizar, si había que musicalizar con música de thriller. Y me lancé con todo y le dije, esta película tiene que tener música de thriller, no hay que tener miedo en eso y hay que ir ahí. Y siendo yo fanática del thriller, creía que se podía explotar realmente, y por suerte Martín dijo, sí, vamos por ahí, y creo que funciona bastante bien. Sí, y además una buena parte de la peli es como vos decís, hay como un laburo desde el tono, pero después hacia la hora de película, cuando se empieza a planificar la fuga, ya como se mete de lleno, incluso en el lenguaje, desde la edición, incluso con ese trabajo. Sí, sin ningún miedo, porque yo no le tengo ningún miedo ni prurito al género y a las convenciones. Creo que son cosas que funcionan y que funcionan, son eficaces y además te ayudan a avanzar en la historia y a que el espectador se meta y esté compenetrado con la historia. Y en ese sentido me mandé y Martín estuvo de acuerdo, y eso estuvo bueno, porque creo que eso le sumó un montón a la película, porque a veces siento que hay miedo a musicalizar, o que haya mucha música, o que eso es algo peyorativo porque se parece más al cine de Hollywood capaz, y yo pienso que no hay que tenerle miedo a eso y hay que usar todas las herramientas que tengas para contar una historia y que te atrape y ir para adelante. Es que en un momento nos pusimos como a pensar un poco cuál es el punto de vista de la película, y a mí me gustaba pensar justamente en esta representación, ¿no? Y el punto de vista, de alguna manera, yo creía que podía ser interesante tenerlo desde este personaje. De hecho, antes, en ese guión que luego fue cercenado y demás, el punto de vista era, la historia se contaba a partir de Ocampo. O sea, uno empezaba con Ocampo y quién era él, cómo los conocía y no sé qué, cómo se iba enamorando, digamos, de esos líderes que le planteaban la reivindicación peronista, y cómo iba torciendo ese destino y definiéndose y finalmente ayudándolos a escapar. Digamos, la película era ese era el protagonista de alguna manera. Pero bueno, nos terminamos ahí en esa lucha que terminó de alguna manera ganando ese conjunto de fuerzas, ¿no? que conforman estos 4 monstruos. Ocampo es como un poco la representación de ese pueblo, ¿no? Que por ahí, muerto de hambre, tiene que elegir ser un carcelero, ¿no? Pero que después viendo de verdad quién tiene ahí y cuál es la esencia de esos tipos que él está en realidad teniendo encerrado, decide pasarse de bando, ¿no? Eso lo enaltece y lo ennoblece de una manera que bueno, no sé, a mí me emociona mucho, me parece muy lindo, y está bueno que lo destaques. Bien. Sí, eso y la figura de Ramón, que es el pueblo. No, y en el personaje del carcelero, en términos cinematográficos, es interesante que siendo un personaje secundario va creciendo mucho en la película, y es el que mayor transformación tiene también, incluso en toda la narrativa de la película. Bueno, tenemos que ir desalojando la sala. Gracias por Pero venir. gracias por venir. Una frase. Gracias.